7 de la tarde. Bueno, y queridos amigos, queridos oyentes, arrancamos esta tercera entrevista en el ciclo Historias de Verano con alguien a quien tenía muchas ganas de entrevistar. Sí, es porque verdad los eso. sigo hace rato y lo sabe porque incluso una vez hasta le pregunté. A veces uno quiere buscar a alguien que. Hay A veces uno paparazzis. quiere buscar a alguien que a pesar de no conocer, respeta en el rubro, entonces le hace preguntas. Y yo una vez, ¿te acordás? Te pregunté, Joaquín, que ahora encima te doy la bienvenida. Joaquín Sánchez Marina está con nosotros en el estudio del Observador 107.9. En ese momento te pregunté, no me acuerdo, pero te hice una pregunta de rubro profesional, digamos, que me pareció que por ahí me podías dar una respuesta. No recuerdo exactamente qué era. Pero vamos a presentarlo como corresponde. Espera un segundito. Joaquín Sánchez Marino es periodista. Como les decía, tiene una característica que lo hace muy especial, que es que él viaja por el mundo contando historias, no solamente en la Argentina, y se mete en los rincones más inhóspitos de nuestro planeta para contar realidades que a veces quedan, a mi criterio, olvidadas. Así que hoy lo tenemos acá para preguntarle de todo, que nos cuente sobre sus viajes, que nos cuente sobre sus historias y también que nos cuente por qué los hace. Así que ahora sí. Hola, Joaquín, gracias por venir. ¿Cómo están? Bueno, buenas tardes, gracias por invitarme. La pregunta que la revisé cuando hablamos ahora para la entrevista, me fui para arriba, Ah, sí. era sobre, creo que era sobre una pregunta difícil, sobre la dificultad de conseguir información fidedigna o equilibrada sobre el conflicto de Israel y Hamás. Me acordé. Respuesta que probablemente no te pude responder, porque no sé cómo responder eso con facilidad. Así que bueno, muchas gracias. Y solo un dato de color, mi hermano se acuerda perfectamente y eso es una capa. Yo conozco al hermano de él, que bueno, es de mis épocas nerds como debate. Cuando hacía debate cuando era chica y tu hermano también. Exactamente. Muy buen chico, muy pibe. Quiero empezar preguntándote eso, ¿no? ¿Qué te llevó a querer contar historias del mundo, historias tan olvidadas? De la guerra, de las tragedias más feas de la humanidad. Creo que como como dos caminos paralelos que en algún momento se unieron, ¿no? Como por un lado está mi vocación o mi gusto por contar historias, que está desde siempre, ¿no? Al principio era por ahí desde el costado literario, me gustaba mucho la literatura y quería dedicarme a la literatura, quería contar historias, si se quiere, literarias desde muy chico. Después eso tomó forma de periodismo, seguí por ese camino de la literatura, pero a su vez empecé a trabajar de periodista, estudié comunicación, entonces por ahí fue como un camino, ¿no? El camino de querer contar historias. Eso era desde el punto de vista literario, después desde el punto de vista periodístico y como la pulsión que tengo de lo que me gusta hacer. Y por otro lado, mismo un camino paralelo, eran ganas de viajar, de conocer el mundo, de conocer historias. Y cuando empezás a viajar de chico, como que... ¿A qué edad empezaste a viajar? Solo a los 19, de más chico mi viejo vivió en Bélgica 2 años, en una base de la OTAN, de hecho, ¿Por qué? ¿De qué la laburaba? NATO. Mi viejo militar y fue como agregado militar en la OTAN. Argentina no es parte de la OTAN, es la Alianza Estratégica del Atlántico del Norte para la defensa. Argentina no es parte, pero es miembro, como miembro socio, una cosa por el estilo. Y Argentina tiene sus representantes. La OTAN, para el que no sabe, un poco es el que desencadena el conflicto, o algunos dicen desencadena el conflicto entre Ucrania y Rusia, ¿no? Ucrania queriendo entrar a la OTAN para ser socio de los ejércitos más poderosos del mundo. Con eso tiene todo el apoyo militar de Estados Unidos, etcétera, ¿no? Ni siquiera tiene el apoyo, ya es parte de una especie de ejército global que incluye Estados Unidos, Reino Unido, Europa. Claro, porque cuenta con los recursos ahí, ¿no? Son como si fuese un solo ejército, están todos obligados a participar. Si uno es agredido, están todos obligados a meterse. Si entraba Ucrania a la OTAN, Rusia, primero que tenía a la OTAN en las puertas de su país, y segundo que no podía atacar nunca más a Ucrania porque se metía con el ejército más poderoso del mundo, que es la OTAN. Pero bueno, volviendo, mi viejo vivió 2 años en Bélgica en una base de la OTAN. Yo tenía 14 años, yo vivía en Buenos Aires, están separados, así que yo no vivía allá, pero iba todos los veranos e inviernos, pasaba mucho tiempo. Y ahí viajé bastante, pero después ya viajando solo fue a los 19. Y empecé a viajar, y una vez que empecé a viajar, viste, como que no, ya conocer un lugar lindo no te alcanza, empezás a tratar de conocer culturas más distintas cada vez, o más extremas. ¿Cuál es la más extrema que conociste hasta el momento? Por ahí la más distinta fue Mongolia. No sé si es extrema a su manera. En Mongolia estuve un mes dando vueltas en una camioneta.
¿Solo? Y con 2 amigos y con 3 chicas de Israel que conocimos ahí en Mongolia. Y salimos a viajar. Contratamos a una camioneta con un chofer que no hablaba una palabra de inglés, solo mongol. Pero bueno, conocía el terreno. Mongolia es increíble porque Mongolia no tiene rutas. Tiene solo 2 rutas. Una que corta de norte a sur, o sea, de Rusia a China. Y otra que de este a oeste, que va también de China a Kazajstán. Son solo 2 rutas con un cruce, ¿no? De asfalto. Y después es todo montaña. Claro. Y la gente va atravesando, hace la ruta por donde quiere, se hace camino al andar. Te vas con tu camioneta, por eso tienes una camioneta que sea fácil de reparar, pues se rompen de manera permanente y vas a campo traviesa a donde querés. Y de repente en medio de la nada aparece un pueblito que tiene como muchos caminos de tierra alrededor porque la gente va por donde quiere. O arriban a las cabras en moto. Y ahí tuvimos un mes dando vueltas con carpas en la camioneta. Cuando queríamos dormir, parábamos en cualquier lado de Mongolia, armábamos la carpa, dormíamos, nos queríamos bañar, teníamos que buscar un lago. Fue bastante, no sé si extremo, pero fue muy extremadamente diferente. Ese viaje siempre lo tengo en la memoria. Pero bueno, así fui como acumulando historias y en un momento... Más allá de las historias que vos contás, has trabajado en varios medios, publicás en varios medios y ahora tenés el tuyo propio, entiendo, con Enrique Piñeiro, ¿verdad? Antártica Sí, Press. no es mío, digamos, pero sí es un proyecto en el que estoy a la cabeza. Participando, claro. Sí. Pero más allá de contarlas, ¿vos las documentás para vos mismo? Creo que sí, o sea, uno lo hace un poco, lo hace solo para uno mismo, lo hace para contarlo porque es como esa pulsión muy natural, pero yo no lo hago necesariamente por la nota, ¿no? Sino por acumular esa experiencia de vida. De hecho, algunas de las notas que más disfruto son las que después nunca escribo. Me empezó a pasar eso, que de repente tengo algunas historias que digo, no tengo ganas de escribirlas, me la quedo, para mí. Claro. Terminan siendo una historia para vos mismo. Sí, y que además también corta un poco la dinámica mercantilista de la historia, ¿no? Porque si uno, en un momento me pasó, y sobre todo cuando estaba haciéndome más camino, que si hacía un viaje, tenía que conseguir publicar un número determinado de notas como para justificar o ganar unos mangos. Entonces empezó a tener una lógica muy capitalista. De repente me iba a África de vacaciones, a Mozambique y Tanzania, y decía, bueno, hay que buscar historia para... Y en un momento, como medio me pasé de rosca con eso, dije, bueno, a partir de ahora voy al proceso inverso, tratar de viajar a algunos lugares y no contarlo, o no necesariamente contarlo, para volver a tener cierto vínculo amateur o humano con la exploración, sí. ¿No? ¿A cuántos países fuiste ya? ¿Los tenés contados? Lo tenía contado y perdí. Tenía una aplicación que se llamaba Bean App, como los lugares donde estuviste, y cambié de teléfono y la perdí, y en su momento será más de 50, pero me acuerdo que yo estaba muy decepcionado porque eran muchísimos países y sin embargo el porcentaje me daba así como el 30%. Claro. ¿No? En cuanto al número total de países que hay y el porcentaje que yo había cubierto. Claro, es como, me falta un montón. Bueno, hoy debo estar en 40 y pico %. Sí. 40% del mundo es una locura. De igual. Los países del mundo, sí. Es una locura. Es mucho, sí. Es mucho, es muy poco, pero... Es un montón. Es mucho. Sin embargo, vos siempre volviste a la Argentina. Digo, vos vas a un país, haces base acá. No sé, ¿tenés un departamento acá o tenés una vivienda acá? Alquilo un departamento acá. Sí, participo de la odisea de los inquilinos. Sí. Sí, no, es mi país. Nunca pensé en vivir afuera, más allá de sí, por ahí tener experiencias, vivir unos meses, hacer un máster, lo que sea. Sí. Pero es mi país y no me iría de acá. Y habiendo conocido 40% del mundo, si te mudarías, ¿a dónde sería? Y bueno, supongo que por ahí, para no tomar esas decisiones, que me quedo acá, ¿no? Porque no... Demasiada oferta. Es demasiada oferta. En algún momento pensé que viviría en Irlanda cuando tenía 15, después... en algún momento pensé muy fuertemente en un país que ahora no me acuerdo. O sea, quise vivir mucho tiempo en un país y no me acuerdo cuál era. No, pero no, realmente creo que no tengo la fantasía de vivir en ningún país más que... Y voy al revés. ¿Hay algún país al que sí, por ahí Medio Oriente, digamos, como por la experiencia. Claro. ¿Hay alguno en el que definitivamente no te irías a vivir y por qué? Decís, yo acá no podría vivir. Creo que ninguno no podría, porque los que me generan más rechazo probablemente son los que más me atraen, ¿no? Como, no sé, Arabia Saudita, ¿no? Una sociedad completamente
represiva, con los derechos de las mujeres completamente cercenados, lo cual me parecería completamente antinatural el estilo de vida que tienen, ¿no? Los países musulmanes donde hay un régimen tan presente están muy alejados de lo que yo entiendo por la buena vida. No obstante, me recontra iría a vivir a Arabia Saudita, Claro. Para tener una experiencia. O Afganistán, por ejemplo, ¿no? Sí. Para hacer algo más extremo todavía. Lugares que me parecen, están en las antípodas de lo que yo creo que tiene que ser un país, y recontra viviría ahí. Supongo que no me iría a Brasil, no me iría a vivir. Acá al lado igual. Sí, no me iría a Brasil, no me interesa en lo más mínimo. No sé. Hay muchas de las historias que vos contás que son historias de lo peor del humano, ¿no? O sea, historias de mucha tristeza, de mucha destrucción. ¿Vos vas a esos lugares a buscar esas historias porque te interesa contar esas historias? ¿O vos viajás, de vuelta, 40% del mundo, y esas historias aparecen? Últimamente vengo viajando mucho a lugares en busca de una historia en particular, de alguna historia, donde las historias están ahí, son ineludibles, ¿no? En algunas circunstancias ha pasado de viajar a lugares y que de repente la historia aparecía. Historias tanto oscuras como luminosas. Pero en general, últimamente, al menos en los últimos 5 años de mi vida, vengo viajando adrede a lugares donde quiero contar algo y que tiene que ver con cierto desorden, ¿no? Con cierta... ¿Y por qué sentís el impulso a contar eso? ¿Por qué crees que sentís el impulso a contar eso? Pues yo creo que el periodismo, como lo entiendo yo, es como la exploración de la condición humana. Y me parece que en ningún caso se ve o se puede estudiar tanto la condición humana como en ciertas situaciones extremas, ¿no? ¿Cómo cuáles? La guerra es el máximo de los exponentes. Yo siempre quise ser corresponsal de guerra, probablemente porque mi viejo fue veterano de Malvinas, y probablemente hay algo como del mito familiar que me impulsaba de manera subconsciente, pero después ese inconsciente me hizo buscar motivos para entender por qué quería, o justificaciones, y realmente en la guerra o en las revoluciones o en los estallidos sociales o en las situaciones muy críticas, el humano se los llevaba al límite, ¿no? de su existencia. Y ahí me parece que aflora algo muy interesante de ver de la condición humana. Y ese tipo de historias a mí me parece muy interesante contarlas. No sé, en Ucrania, desde la supervivencia más básica hasta estar uno mismo en situaciones en las que tu propia naturaleza se pone en tensión. Sí. Te quiero preguntar por esas historias, pero antes, ¿te da miedo ir? Cuando tomás la decisión de ir a un lugar en conflicto, ¿te agarra miedo? No cuando tomo la decisión. Cuando tomo la decisión, lo único que tengo es excitación y ganas de ir y manija, digamos. En el lugar, estando en terreno, hay circunstancias en las que sí, hay como un peligro muy evidente y me da miedo porque yo no soy un suicida ni un kamikaze, no que me quiero morir, ni quiero terminar preso, ni quiero pasarla mal. Entonces hay circunstancias en las que he tenido miedo. Tengo miedo fácilmente, si querés. Pero una vez que estoy en el lugar y expuesto a esa situación antes, la idea de ir a un lugar peligroso no me da miedo. O sea, vos me decís, te querés ir a cualquier lugar del mundo que esté siendo tenso, a Gaza, y ya te digo, sí, obvio, poneme en Gaza. Si conoces a alguien que me puede meter en Gaza, entro. Probablemente a los 3 minutos de entrar en Gaza te he cagado hasta las patas, porque no es que yo escucho bombardeos y digo, qué divertido, adrenalina, que hay corresponsales y periodistas que sienten esa excitación, yo no. A mí me da muchísimo miedo, pero lo reservo, lo postergo hasta el momento en que estoy. Claro. ¿Alguna vez tu vida, cuál fue el momento en el que sentiste más el peligro? ¿O alguna situación en la que vos verdaderamente sentiste que estabas en riesgo? Hubo muchas situaciones en las que sentí que estaba en riesgo de cosas, o riesgo de que me robaran, riesgo de que no un robo tradicional, sino de estar como metiéndote en un lugar medio en la frontera en Venezuela. Me metí salí de Venezuela a Colombia y volví a entrar a Venezuela por las trochas, que son los caminos informales, los caminos por donde pasan los migrantes, básicamente contrabandeando cosas o saliendo sin papeles.
que hay un puente, digamos, por el que entras o salís de manera legal a Colombia o Venezuela, y que pasa por arriba un río y una selva, y las trochas es ir por abajo del puente por la selva, y hay unos tipos los trocheros que te pasan de un lado a otro. Y yo pasé con un tipo con el que negoció un precio, me llevó, y eso es una zona controlada por paramilitares, venezolanos y colombianos, y en algún momento entré, yo estaba solo, completamente solo, y nadie sabía que estaba ahí. Empecé a entrar en la selva, y en medio de la selva aparecieron dos de los paracos, como le dicen los paramilitares, nos dijeron que yo venía filmando, ¿no? Que qué estaba haciendo ahí, que no podía estar ahí, obviamente no quieren periodistas en una zona que están contrabandeando. Mi pasador, el tipo que estaba conmigo, le dijo no, que yo había comprado unos cauchos y que estábamos esperando que nos trajeran unos cauchos, el contrabandista. Y ahí el tipo nos dijo, bueno, que no fuéramos... Como si vos fueras un contrabandista, además. Yo, que como si yo fuese un colombiano, veía como alguien que había comprado unos cauchos y estuviera esperándolo, porque... Claro. Que debe haber, ¿no? Gente que está ahí, que compra algo. Uh-huh. Y el tipo nos dijo, bueno, me levantó la remera así, me mostró un arma, ¿no? Como estos paracos. Me mostró un arma, me dijo que no podíamos estar ahí, que no fuéramos, que me pidió que le mostrara lo que había filmado, porque el tipo me había visto desde la otra orilla con un celular filmando. Y yo le mostré, desgraciadamente me agarró, le mostré, le dije, no, bueno, qué sé yo, un recuerdo. No supe qué decirle, ¿viste? Claro. Me dijo, borralo. Borré, por suerte no vio todo, vio solo un video. Porque yo estaba con dos celulares y le mostré el segundo. Me hizo borrarlo y me dijo, bueno, váyanse de acá. Agarramos y nos fuimos, y ahí sí tuve una adrenalina encima que dije, bueno. Claro, te latía el corazón a full. A full, ahí tenés que mantener cierto temple. Sí. Así que eso fue una circunstancia de un miedo a. Después, obviamente, en Ucrania, sí, como en zonas de bombardeos, también tuve miedo que me caiga uno encima, pero bueno, eso ya es más incontrolable, ¿no? Estamos hablando con Joaquín Sánchez Mariño, periodista que viaja por el mundo contando historias. 40% de los países del mundo ha visitado. Ya seguimos con esta entrevista